Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Mi nombre es Jorge Garibaldi y estamos en el episodio número 238. Y esta vez vamos a tratar con un tema que debería ser el objetivo final de todo karateka, el obtener la maestría, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge. Aquí estamos nuevamente frente al micrófono intentando aportar eh, algo para la formación de los karatecas, ¿no, Pepe? Sí, además, como tú dices, ¿no? Sí, ¿cuál es el objetivo? Pues hacer lo mejor que se pueda y acercarnos a la maestría. A veces confundimos que es acercarnos a los maestros y realmente es acercarnos a la maestría, ¿no? Porque cada uno ha tenido su camino. Aunque hay puntos comunes, como vamos a ver, hay una serie de puntos que definen qué puede ser la maestría o no, pero evidentemente la historia personal de cada uno, pues te lleva por un lado o por otro. Mm. Entonces, una cosa es tener una referencia y otra cosa es que ese sea el objetivo, por lo menos para nosotros, ¿no, Jorge? O sea, no copiar al maestro, no ser una Exactamente. copia del No maestro. confundir, no creer que como nos parecemos, pues hemos llegado a la maestría, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos incidir, que bueno, que la maestría afortunadamente es un camino personal y además se puede llegar a ese consenso. Lo que sí hay que definir de entrada es que los maestros no existen, en realidad. Aquel que cree que es maestro dejó de aprender. Dejó, se cortó las alas a sí mismo. O sea, se busca insaciablemente, constantemente, pero incluso si viniera, no sé, la Real Academia de Karate Mundial, Universal, y te diera el sello, la estampa de maestro, igual, si te la crees, dejaste de aprender, dejaste de porque me refiero a la maestría, no como una profesión docente, sino como aquel que es maestro, que alcanzó la maestría en su habilidad, ¿no? En su capacidad. Y eso nunca termina. Nunca termina, aparte porque con la edad entramos en procesos regresivos, donde empezamos a perder capacidades físicas, por ejemplo, atributos físicos. Entonces la maestría se trata en cómo seguir manteniendo habilidades más allá de la merma física. O sea que es un viaje de descubrimiento durante toda la vida, ¿no? Este, Y a nivel teórico igual, ¿no? Por mucho que uno crea de algo, cuando es una persona interesada y lee, lee y lee, se da cuenta todo lo que le falta, no lo que tiene, sino lo que le falta. Es muchas veces frustrante, ¿no? Porque un libro te lleva a una reseña que te lleva a otro libro, y ese libro te lleva a otra reseña que te lleva a otro libro, y te lleva a otra persona que incluso opina diferente a ti, y que descubres incluso que opinando diferente a ti tiene una habilidad mayor, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que ir encajando todo. Claro, la maestría podríamos definirle que el maestro podría ser aquel que está constantemente buscando, ¿no? Ahí es donde reside. Yo a veces le simplifico a mis alumnos cuando le digo, eh, si tú antes dominabas 3 aspectos y ahora dominas 5, bueno, pues ya estás más cerca de la maestría, ¿no? Eso no te hace ser un maestro, sino que estás más cerca de aquellos objetivos que tú buscas. sí, aparte, yo creo que todo el tema de la maestría, especialmente en el karate, en las artes marciales, tiene una connotación jerárquica. Yo desconfío inmediatamente de cualquiera que se autodenomine maestro. Cualquiera que se autodenomine algún título también. Cuando alguien me dice, no, yo soy Kiyoshi Pérez, ajá, dije, adiós. Em, porque tus padres no te pusieron Kiyoshi Pérez, te pusieron un nombre y un apellido. El título no tiene nada que ver, es algo que le incumbe a ti y a la persona o la organización que te lo dio. Es entre ustedes los dos nomás, porque para el resto lo único que sirve es lo que sabés y lo que podés. No importa el papelito que te acompañe, ¿no?
Entonces creo que hay mucho ego y mucha cosa en relación a eso. Hombre, para personas formadas y con cierta madurez, bueno, hay una relación de alguien que sabe más que tú y bueno, Mm, digamos que hay una transmisión, un emisor y un transmisor. El problema surge cuando hay inmadurez por parte del receptor, el alumno en este caso, y también, como tú dices, cierta inmadurez por exceso de ego, quizá por parte del sensei. Eh, Se puede convertir incluso en algo dañino, porque partimos de la idea de que tú tienes carencias y esas carencias hay alguien que te la va a cubrir durante prácticamente el resto de tu vida, ¿no? Porque nunca vas a alcanzarlo. Entonces, todas estas terminologías que usamos de forma natural a nivel de psicología, a nivel de desarrollo humano, que es lo que importa para que tú puedas progresar, hay que vigilarla porque, bueno, hay un heredero de tal escuela que lo sabe todo, porque es digamos, la línea directa de mm. transmisión de aquel que tenía el conocimiento real, el seito, como queramos llamarlo, y después están todos los demás por debajo que nunca van a adquirir la maestría ni nunca van a llegar a ser maestros, o por lo menos a ese nivel o a esa calidad que se le supone al maestro, ¿no? Y esto, yo uso una palabra que creo que es adecuada, que es siniestro, ¿no? Para las relaciones de alguien que intenta enseñar y de algo que intenta aprender, porque a pesar de que se dice que hay que superar al maestro, todos los condicionantes que se dan de relación en muchos dojos impiden que pase eso, ¿no? Exactamente. Trabajan para que nunca superes al maestro, para que seas peor que el maestro. Ujú. Sí, aparte de un montón de egos y de cosas que no tienen nada que ver con, eh, con el estudio marcial. Estoy leyendo el libro sobre la biografía sobre Yabu Kensu Sensei. eh, y ahí en el libro cuentan que hay una historia, eh, una leyenda, porque tanto Yabu Kensu como Chuki Motobu eran alumnos de Matsumura. Y según los alumnos de aquel momento, parecían ser los alumnos estrellas de Matsumura. O sea que se conocían bien, entrenaban constantemente juntos. Entonces hay una leyenda que dice que en algún momento Matsumura y Yabu Kensu, Matsumura digo, Choki Motobu y Yabu Kensu decidieron, bueno, medir quién es mejor. Y se encerraron en un cuarto, pam, 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 y parece que el que ganó, según la leyenda, eh, sería Yabu Kensu. Eh, y, pero no hay forma de corroborar esto, no hay ningún testigo, no hay, no hay ningún artículo, no hay nada que diga que esto es real. Este, y en el libro se discute y se cita al nieto de Chokimoto, donde dice, pero es que no tiene esa leyenda, tiene dos problemas. El primero es como que pone como, ok, vencer a Chokimoto ya es épico. Entonces, si venciste a Chokimoto, ya sos el Kra de los Kra. Pero aparte dice, Yabu Kensu y Choki Motobu eran alumnos de Matsumura, eran compañeros de dojo, estarían entrenando Kake Dameshi cientos de veces eh, por año, cientos y cientos y cientos de veces. Entonces decir que Yabu Kensu le ganó a Motobu o que Motobu le ganó a Yabu Kensu es, es una idiotez, porque como entrenan cada queda Messi, la seguridad es de que Yabu Kensu le ganó cientos de veces a Choki Motobu. Y Choki Motobu le ganó cientos de veces a Yabu Kensu, porque es una metodología de trabajo, de estudio y de entrenamiento. Y digo esto porque apunto a los egos y a las jerarquías y a quién es mejor que este, ¿no? Porque cuando se habla de maestría, se habla porque hay una cosa que vos dijiste al principio, ¿no? De la práctica personal, del camino personal. Pero la maestría normativamente se usa para comparar a alguien con otro, o para compararse con el resto de la humanidad, el maestro tal. Decir que el maestro tal es que quiere decir que es mejor que todos los otros.
¿no? Entonces, no es esa la perspectiva que tenemos para el podcast de hoy, ¿no, Sensei? Claro, porque tú puedes ser muy hábil en un aspecto y no tan hábil en otro. Entonces, como en las artes marciales se toma la maestría como un término absoluto, es decir, tú eres maestro y lo eres de todo, y así lo aceptan además, es decir, Ujú, incluso se sabe de todo, ¿no? O sea, y a lo mejor estás dando clase a alguien que es una persona con un intelecto impresionante, bueno, que tiene una psicología y que tiene mucho más habilidades que tú, lo que pasa que en el campo tuyo pues tiene menos, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos decir es que la maestría es un compendio de elementos, es decir, es la suma de muchos puntos concretos que te hacen llegar a un nivel de comprensión que puedes usarlo no solo en las artes marciales, así lo veo yo, sino en cualquier campo de tu vida. ujú. Esto sí sería maestría, porque sería, también hay una frase, tiene que salir del dojo, lo que sabemos, ¿no? Es muchas Claro. frases. Pero bueno, para salir del dojo, ¿qué significa? Como decía un amigo mío, yo estoy comiendo y estoy haciendo shutouke, ¿no? No, 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 no se trata de que estés sentado mientras comes, estés entrenando técnica, ¿no? Se trata de que la mayoría de las habilidades que promulga, en este caso el karate, son principios universales y como tal deberían de servirte para cualquier área de tu vida o por lo menos un gran porcentaje del área de tu vida, ¿no? Entonces, yo cuando se puede usar fuera del dojo, yo incluiría como un elemento también de maestría, ¿no? Porque has llegado a un nivel de comprensión, porque el conocimiento no se vuelve contextual en un contexto, sino que puedes ampliar, Se puede transferir, se exactamente. puede. Yo pienso aparte que hay que tener en cuenta que la maestría no es un escaño que se alcanza, Mm, es un proceso. Yo podría decir que la maestría, un maestro podría ser aquel que puede expresar en la práctica toda su habilidad, todo su potencial, mm. eh, y que no necesariamente tiene que ser el potencial más grande del mundo. El otro día en un episodio hablábamos sobre, ¿cómo se llama? Sensei de Shorin Ryu, el que cambiaba los katas, ahora se me olvidó el nombre. Sí, a mí se me olvida siempre también. Kian, Shotoku Kian, Sí, shutouke. que era chiquito y flaquito. O sea que su potencial físico era mucho menor que el de Chukimoto, que era un hombre grande para su época. Imagínense, hoy estaba leyendo, ¿saben cuál era el requisito de altura para entrar en la infantería japonesa en 1890? 1,30 por ahí, ¿no? 1,51. 1,51. Digo, 1,5 metros. Eran los más altos, ¿no? Claro, por eso digo. eh, Bueno, entonces, en el Museo Vikingo que tienes allí en tu ciudad, son, lo hemos visitado, las camas vikingas de la época nosotros no cabíamos, eran muy pequeñas. Y nosotros siempre pensamos en gente impresionante, ¿no? eran Pero impresionantes pero en relación a los otros. en relación a los otros, pero fíjate que son camas muy pequeñitas, de que nos asombra, ¿no? De que Mm. cupieran ahí, era pequeño. Después sí hay otras épocas donde han sido altos, ¿no? Pero concretamente en la época que tú dices, eran muy pequeñitos. Por eso digo, entonces la maestría también es relativa, ¿no? Pero porque, y aparte es un proceso, no es un escaño al que llegás. Yo creo que uno de los karatecas con más habilidad que yo conozco, pero sí, pero habilidad profunda me refiero, no me refiero a patear alto, esas cosas, sino habilidad profunda, de esas que tardan décadas de desarrollo constante para llegar, es mi antiguo sensei Steve Rowe. Eh, yo me acuerdo de cuando lo iba a visitar, él vivía al sur de Inglaterra y su sensei de Tai Chi vivía en Londres. Y me acuerdo ir con él a acompañarlo mientras él recibía sus clases. O sea que si fuera el maestro, ¿no? Ya sería perfecto, ¿no? Y el hombre me llevaba y digo, me mostraba también cómo era el trabajo de buscar la maestría, ¿no? De nunca dejar de estudiar, nunca dejar de entrenar, de aprender, nunca.
Pero aflojar, para ¿no? eso se necesita un alto nivel de conciencia, ¿no, Jorge? Es decir, abandonar los dogmas y el ego, es decir, de aceptar, pero aceptar de verdad, no decir: "Sí, sí, yo sé que me falta mucho", ¿no? Pero siempre con la boca pequeña, pero no se hace nada. Por ejemplo, si a mí me quedan 2 kilómetros para llegar a un sitio, yo opto o a apresurarme a ir, o me quedo en el sitio toda la vida, ¿no? Entonces, claro, eh ser consciente de lo que te falta, no como un elemento negativo, sino como una realidad. Es decir, es imposible que lo sepamos todos, ¿no? Sabemos muchas cosas, afortunadamente, y hoy día más, cada vez hay más medios para aprender. Eh, pero tienes que ser consciente, tienes que estar constantemente mirando y para perfeccionarte, ¿no? Claro. Por eso digo, es un proceso y no es un escaño que se alcanza. Mm. Bueno, después tenemos el número, el el Bueno, el 2 ya lo hemos dicho, ¿no? Una autoevaluación constante. sí, pero me gustaría profundizar, porque hay Ujú, muchos temas a darle en la autoevaluación constante, ¿no? Porque, yo puse nada más que el título, tú, por ejemplo, me mandaste algunas palabritas más justamente sobre la autoevaluación constante, ¿no? Donde se trata también de ser consciente, ¿no? Y ser consciente de también de, no solamente de las fortalezas, sino también de las debilidades, ¿no? Digo, la otra vez tenía un intercambio casi semifilosófico alrededor del karate, tú también participaste, con una persona que tenía sexto, séptimo dan en una escuela clásica del karate okinawense. Em, y Y bueno, no pudimos llegar a un acuerdo. ujú, Ahora, meses y meses después, veo un video de la persona haciendo él publica un video, mostrando su técnica, y entonces comprendo por qué no podíamos llegar a un acuerdo. Porque, a mí, perdónenme el francés, como se dice en las películas, ¿no? Pero era una basura, era realmente inoperante, no sé en qué parámetros, criterios arbitrarios ese señor tenía para tener sexto, séptimo dan, cumplir qué requisitos eran. Pero para pegarle, transferir energía a una bolsa de arena, digo, no podía salir pegando de adentro una bolsa de papel ese hombre. Y no lo digo con desprecio, no lo digo lo que quiero decir es que esa persona no tenía la experiencia de dominar su mente, dominar su cuerpo, de conocer, concientizar sus procesos internos y de ahí poder evaluarlos. Evidentemente creía que tenía una habilidad que no correspondía con la realidad en absoluto. Entonces, es importantísimo que la autoevaluación eh, esté guiada por criterios, por parámetros que partan de la realidad en la cual se quiere incidir, ¿no? claro, lo que pasa es que los parámetros habituales que la gente se mueve son parámetros de estilo, de escuela, de RIU. Y entonces, si dentro de ese RIU esos parámetros son los que se han establecido, pues una persona puede considerar de que está consiguiendo la maestría. De hecho, diga, es sexto dan, séptimo dan, de tal escuelas, ¿no? Pero claro, ahora nos llevamos ese conocimiento al contexto, ¿no? Claro. Que es de lo que tú estás hablando. Ahora, yo me pongo frente a un saco y me evalúo. En este caso, me autoevalúo. Y pego. ¿Corresponde lo que me dicen con lo que hago? No. Ahora, si no corresponde, algo falla. Puede ser personal lo que falla o simplemente que el conocimiento que se transfirió es inadecuado. Entonces, ya es un camino personal de nuevo, ¿no? Tú tienes que tomar la responsabilidad. O sea, yo cuando quise empezar a saber caer, me apunté a Aikido y cuando quise pegar fuerte, me apunté al boxeo, ¿no? Con los puños. Es decir, uno intenta, como tú dices, el objetivo es importante, ya lo trataremos más adelante, los objetivos que nos marcamos, ¿no? Que nos marcamos, insisto,
no que nos marcan, Ujú, sino que nos marcamos. ¿Corresponde los objetivos que tú te estás marcando con los objetivos al sitio que vas, al sitio que correspondes, o etcétera, etcétera? Si corresponden, vale, perfecto. Si de lo que se trata es de sacar grado, de hacer un poquito mejor que los demás y de que me siento bien, no hay problema. Pero tus objetivos, cuando no corresponden al sitio que vas, pues entonces no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, si no tenemos un criterio básico dentro del mundo de las artes marciales, porque a lo mejor esas personas en su otra vida, en su vida fuera del dojo, son tremendamente inteligentes y aplican todo esto que nosotros decimos. ujú, Lo que pasa que, bueno, ya sabemos los efectos que produce la falta de reflexión, ¿no? En las artes marciales, ¿no? Que anula incluso a personas inteligentes, ¿no? ujú. Entonces, bueno, tú tienes que evaluar cada cosa en su contexto. O sea, si a mí cuando me tiran al suelo de un ukemi, a mí me duele el cuerpo, significa que yo he caído mal. Exactamente. Entonces, o sea, más directo que es ese criterio. Ahora, no, no, es que nosotros caemos así, o sea, que tú caes así, que te duele el cuerpo, porque estamos hablando de caer en un tatami. O sea, si tú caes así en el suelo de la calle, Te quiebras, te fracturas. olvídate. Entonces, claro, hay que ser un poquito exigente con nosotros mismos, ¿no? Y no perdonarnos tanto, quizás. A veces yo estoy de acuerdo que hay que perdonarse de vez en cuando, pero no siempre, no como sistema. Hay que machacar y hay que ir siempre a más, ¿no? Y no ser demasiado permisivo, ¿no? Bueno, ahí naturalmente llegamos así, entonces, al punto número 3, que es la práctica consciente, no solamente la autoevaluación constante y consciente, pero sino la práctica consciente. ¿A qué nos referimos con esto, Pepe? Pues evidentemente saber que lo que estamos haciendo, o sea, estar atento a lo que hacemos, es poner toda nuestra atención en aquello que hacemos. La conciencia tiene que ver con un nivel un poquito superior al ordinario, ¿no? Porque ahí interviene un poquito también la experiencia, no solamente el conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy atento a los gestos que hago, pues a mí me va a devolver una información mucho más limpia, más fidedigna a la realidad, que si trabajo de forma automática, ¿no? Estamos automatizados. O sea, yo voy a percibir mucho más información cuando mi mente está enfocada que cuando estoy distraído. Claro. Ahora, lo que sí también hay que tener en cuenta es que cuando uno trabaja con algo, un proceso, eh, donde le pones tu atención, trabajas conscientemente, cuando ese proceso cada vez se hace más fácil, se te va haciendo más fácil, lo vas internalizando, y llega un momento que lo haces de forma inconsciente, ¿no? Es como una. Claro, se convierte en habilidad. Sí, exactamente. Pero es como una paradoja, ¿no? Que para llegar a poder hacer algo a nivel inconsciente, tienes que ponerle toda tu conciencia, ¿no? Y con el tiempo Claro. pasa a ser una destreza, una habilidad, y lo haces de forma inconsciente. Es como cuando uno maneja el coche, ¿no? Claro, aquí aparece un poco es una habilidad por eso, porque te usas bien, digamos, ¿no? A Ujú, nivel también mental, pero, eh, la idea de la conciencia, a veces se confunde con lo que se llama el sanshi o concentración, ¿no? mm, Mi maestro decía: "Una persona puede, cuando va a un bingo a jugar un cartón", dice, tiene los 5 sentidos puesto a ver si le toca, ¿no? Ahí súper concentrado. ¿Te lleva a algún lado ese nivel de concentración, ese nivel de conciencia en ese objeto, en ese no, momento? por supuesto que no. Nada, te lleva a lo mundano, ¿no? A lo Mm, ordinario. Entonces, claro, cuando hablamos de conciencia estamos hablando de un nivel más profundo, ¿no? De percibir lo que los budistas llaman neti neti, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Que Jorge antes lo ha citado, ¿no? De saber elegir lo que haces, pero también lo que no debes de hacer. mm, Por ejemplo, si yo voy a optar por tener una salud, porque tengo deficiencias en la comida y como fatal, pero elijo estar más sano, comer más sano, hago dos cosas. Una es comer qué puedo comer, pero también qué no puedo comer mm, o qué no debo comer, ¿no? Pues ese proceso también es en el movimiento, en un kata. Es decir, si yo quiero trabajar algo, tengo necesariamente que desechar por otro lado, ¿no? Porque en ese equilibrio es donde voy a compensar, ¿no? Siempre, y eso se consigue a ese nivel de conciencia, ¿no? La conciencia lo que te hace es elegir que sí y que no, ¿no? En cada momento. claro, en cada momento.
Porque aparte, por ejemplo, en el karate nosotros tenemos la la fijación con la velocidad. Entonces va, Ech, Nei, San, Shi, y pam, 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 la gente explota con sus Suzukis. Perdón. Eh, y entonces, yo recuerdo cuando empecé a trabajar de esta forma, ya era un Nidan, cuando empecé, cambié de sensei a este sensei que nombraba hoy, y me ponía a trabajar de forma consciente, de otra forma, porque Mm. yo venía de estar consciente en el arranque y en el final, arranque y final, arranque y final, porque era tanto el ímpetu en la velocidad que no me daba tiempo a observar lo que pasaba entre medio. Mm. Este, y recuerdo que cuando me hizo bajar la velocidad, es como que se me abrió un universo. Eh, y después, pensando, ¿no? Rememorando, pensaba, era como que hubiera aprendido karate de un libro de fotos, ¿no? Tenía la foto donde empezaba la técnica y después la foto donde terminaba la técnica. Cuando en realidad todo lo de valor pasaba entre esas 2 fotos, ¿no? Este, entonces, la práctica consciente es justamente el determinar de la forma más minuciosa posible lo que pasa entre las 2 fotos, ¿no? La Y mente se cada vez ralentiza más. cuando se es consciente, la mente se ralentiza y se produce un efecto que es muy curioso, que es que deja de hacer ruido, ¿no? O sea, ya no hay ruido, ¿no? Ujú. Sino que lo Claro. que es que vas viendo lo que ocurre, ¿no? Esto, quiero decir, no es nada mágico, esto es fácilmente perceptible por la gente que practica en esa dirección. Es decir, la mayoría de las personas que empieza a trabajar en esa idea, en poco tiempo consigue que su mente se pare un poquito y dejar de ir a un ritmo acelerado, ¿no? Esta Bueno, propuesta es la única, quiero decir, es que todo lo demás son movimientos instintivos, ¿no? De reactivo, o como queramos llamarlo. La conciencia no, la conciencia es la que manda en lo que hace. claro, aparte de estos procesos de que estamos hablando, están documentados científicamente. Digo, se han hecho un montón de estudios sobre el tema, Mm. especialmente en el área de la neurología y en el área de la psicología positiva, por ejemplo, este, de cuál es esto lo hemos hablado un par de veces, lo hemos tocado un par de veces sobre, por ejemplo, lo que la psicología positiva le dicen the flow, ¿no? Cuando dejas de ser consciente del sujeto y solamente eres consciente del objeto, o sea que te pierdes la conciencia sobre ti mismo y solo tienes conciencia de lo que estás haciendo. Y esa es un estado mental que, bueno, que es cuando uno concentra toda su conciencia en una actividad, ¿no? Sí, aparte que esto es muchas veces intuitivo, lo sabemos, porque Mm. cuando tú ves a alguien demasiado acelerado que va a tomar una decisión equivocada, lo primero que le dices: "Calma, calma, tranquilo, para", ¿no? Cuando le dices para, le estás diciendo: "Piensa, reflexiona y luego actúa", ¿no? Y en la comunicación esto es muy importante. Siempre en la comunicación, las pausas a la hora de transmitir son casi más importantes que lo que dices, ¿no? Porque es lo que te va a hacer que pienses y luego, bueno, expreses lo que querías en ese momento, ¿no? Ahora, yo quiero hacerle un llamado a la audiencia porque como el karate se habla siempre en mayúscula, eh, como verán, aquí no estamos usando frases hechas, ¿no? Ser respetuoso y di el Dojo-kun 20 veces antes de entrenar, o sigue a tu maestro y lo verás, o no venimos con ningún tipo de frases ya hechas y con dogmas ya digeridos, masticados, digeridos y regurgitados. Estamos realmente intentando darles información práctica de cómo transformar su práctica, su experiencia de la práctica del estudio, para avanzar, para profundizar lo más posible. El resto es teatro, el resto es fábula, el resto es coreografía, el resto es escenografía.
dramaturgia. Eh, eh, Vamos a dejar todo eso. Vamos a ser los mecánicos del karate hoy, ¿eh? Vamos a agarrar el la llave inglesa y la tuerca y el martillo del destornillador del estudio del karate. Este, una de las cosas que a mí yo las hago por necesidad, pero me ha abierto muchas puertas en mi entendimiento, pero lo hago por necesidad, porque no sé, porque me gusta hacerlo, está en mi naturaleza hacerlo, es el buscar generalidades, entender los patrones que rigen algo y diferenciarlo de las particularidades de la técnica, ¿no? Este, por ejemplo, el otro día les estaba enseñando a un alumno muy nuevo, cómo diferenciar el Go del Yu, el Yin del Yang, en el proceso de trasladar el peso de una pierna a la otra. ¿Tá? Hoy le estoy enseñando Kakie y le digo, ¿ves? Es el mismo concepto. Lo que pasa es que se expresa en otra cosa. O sea, la generalidad era la misma, las particularidades eran completamente diferentes. Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? De cuando te enseñan algo, cuando estás aprendiendo algo, comprender cuál es el principio general y cuál es la particularidad. Porque necesitas las dos cosas para hacer las cosas bien, ¿no? Pero es importante saber, porque si no, en vez de aprender un sistema, en vez de aprender solfeo, por ejemplo, vas a estar con un montón de figuritas de corcheas y semicorcheas, pero no te va a servir de nada. O sea, necesitas comprender el sistema. Entonces, para comprender el sistema tienes que comprender los principios que lo rigen y, por supuesto, las formas en que se expresan esos principios. Entonces hay que tener esa dualidad, ¿no? De Mm. ver lejos, pero ver cerquita también, ¿no? Claro, aparte que si no estás como siempre empezando de nuevo, ¿no? O sea, siempre eres un principiante en el peor sentido. Tú otras veces la has referido cuando dice, resulta que le enseño un Gedan Barai en un Pina y cuando me voy a un Gion, viene el Gedan Barai y no lo saben hacer. Y me sacan de quicio. No, pues eso lo sabemos, ¿no? Eso, gente que a lo mejor le hace un Maigeri perfecto cuando están trabajando con un compañero y ahora el Maigeri de la kata es un auténtico churro, por ejemplo, ¿no? Porque no usa los mismos patrones. Entonces, claro, el dominio del principio es lo que hace que tú tengas todas esas herramientas y después dices, uy, pues no necesito todas. Esta es la que voy a agarrar, ¿no? Esta Mm, es la que voy a agarrar, esta es la que voy a agarrar. Tienes toda la gama, pero en cada momento usas el elemento más adecuado, ¿no? Eso, yo creo que es uno de los factores casi más naturales que se debe producir en alguien que busca la maestría y que posiblemente la consiga, ¿no? La capacidad de usarse bien, lo que decíamos antes, ¿no? Porque me gusta esta palabra, usarse bien, ¿no? ujú, En contextos diferentes porque dominas el principio, ¿no? claro, Porque domina el justamente. principio. Entonces, si dominas el principio, estás muy, muy cerca de lo que nosotros podríamos decir, que bueno, que tiene cierta maestría en lo que se hace, ¿no? Justamente, justamente. Pero es Imaginaros, ¿no? Es un absurdo, un ejemplo absurdo. Imaginaros que yo sé, las vocales, pero que cada vez que escribo una palabra tengo que volver a escribirla de nuevo porque no me sale, ¿no? Es decir, ya tienes la habilidad y entonces él simplemente lo que hace es ordenarla en un sentido diferente. claro, es justamente el mismo ejemplo que uso yo en mi dojo. Le digo, pero escúchame, si aprendiste la letra A y la letra M, ¿las podés usar nada más que en la palabra mamá? ¿O podés usar esas 2 letras en otra palabra? Bueno, lo mismo con un Gedanbarai o con cualquier técnica, ¿no? No la podés usar simplemente en el contexto de una palabra. No, además que el karate, en el fondo, que no se me malinterprete, es más simple de lo que parece, porque está lleno de generalidades y de particularidades, porque el cuerpo es lo que es, tiene sus ventajas y sus limitaciones. Entonces, tenemos que movernos en consonancia a la naturaleza del movimiento, ¿no? Entonces, te vas a tener que mover, un salto implica casi el mismo gesto que pegar una patada. Es decir, la diferencia es que en una patada usas una pierna para apoyarte y en el salto lo haces con las dos, pero es lo mismo, ¿no? Y caminar hacia adelante haciendo un suki es lo mismo que caminar hacia adelante haciendo un yakosuki. Quiero decir, donde te apoya y donde haces exactamente lo mismo, ¿no?
Me parece que ahí acabas de apuntar de darle en un punto neurálgico de la cuestión, porque yo me súper identifico con eso. Incluso si me preguntás qué sabes, vos Jorge, ¿vos qué sabes al final de karate? Y te digo, y yo sé 3 cosas. Lo que pasa es que las hago todo el tiempo. Sé presionar contra el suelo, sé estar conectado y aplicarlo en algún contexto técnico. Bueno, 4 también, dejarme guiar, fluir con la energía. Saber dónde llenar vacíos o saber dónde presentar vacíos. O sea, eh, es lo que sé hacer. Ahora Pero esto es más grande de lo que parece. Aquí vamos a parecer un poquito pedante, ¿no? Pero pero yo recuerdo con el maestro, Oshimabukuro, que él me dijo algo que a mí me llenó, ¿no? Me identifico con él porque yo no lo había verbalizado fuera, ¿no? Y dijo: "Tú entiendes el iaido". ujú, No me dijo: "Qué bien haces mm, iaido". ¿No? Qué bonito mm, haces, porque allí había gente que era, bueno, auténticos monstruos con la estética. Había un chaval allí de Bélgica que lo veías y era una precisión con el sable, pero a mí no me dijo eso. Me dijo: "Comprendes el iaido", mm, ¿no? Y yo en ese momento, bueno, en el curso tantas horas cansado, luego ya cuando volví y empecé a practicar, em, empecé a reflexionar sobre lo que me dijo y digo: "Ah, pero si esto es lo que yo he estado buscando todo este tiempo, ¿no? mm, Comprender el iaido". Y él lo vio, ¿no? claro. Claro, después tú puedes decir, bueno, pues Pepe no hace tan bien, no hace tan bonito, pues no hace tan rápido. Sí, sí, pero eso es anecdótico. Quiero decir, eso para mí ya no es importante, ¿me entiendes? Para mí lo importante es comprender qué es lo que me hace crecer realmente. Claro, pero aparte que la habilidad parte de la comprensión, ¿no? Como Claro, pero es como un añadido, quiero decir, pero no es el objetivo principal, no, no. Yo o no diría debe que serlo. yo debería que ser, yo quisiera decir, ya casi que es como un requisito para llegar a la comprensión, ¿no? Digo, el tan querido y extrañado David, siempre me decía: "Lo comprendo con la cabeza, pero no lo puedo hacer". Y yo decía: "Bueno, si no lo comprendes con la cabeza, no lo vas a poder hacer nunca". Digo, o sea que, eh, yo pienso que, hay que saber que, bueno, yo creo que el verdadero no me gusta usar la palabra artista marcial, suena como a alguien de Hollywood, eh, pero el verdadero budoka, el verdadero, s se mueve en principios y después distintas formas de expresarlos, de acuerdo a la situación táctica, ¿no? Eh, no, o sea que tiene un vocabulario de particularidades, por así decirlo, pero tiene el conocimiento conceptual y la habilidad de cómo expresar esos conceptos en distintas particularidades o técnicas. Y esto debe ser lo natural, es decir, esto no es una cosa que nosotros digamos: "Uy, no, nosotros lo tenemos y nosotros no". Lo suyo es precisamente que cuando uno practique acabe entendiendo, ¿no?, lo que está haciendo, ¿no? Y que no es Pasa que metafísica. no es metafísica, lo que pasa que, claro, porque lo otro es relativo, lo otro va a depender, la estética, lo bien que tú hagas o lo que no hagas, del ojo del espectador. Es decir, para mí soy muy bueno, para mucha gente yo soy muy bueno en kata y para otra gente no ganaría ni una competición de barrio, ¿no? Entonces, porque los patrones son relativos y nosotros no hablamos de eso. La maestría no es la idea de la precisión del gesto como tal, sino de ese nivel de comprensión técnico, ¿no? Entonces, bueno, si uno es capaz después de unos años, empezar a entender lo que hace, pues creo que tiene muchos puntos ganados también para ese objetivo, ¿no? Claro, aparte, y sé que con la pauperización de la comprensión de lo que es el karate y cuáles son sus objetivos originales, hoy en el mundo del karate está establecido que la estética es un elemento del karate.
Y la estética no es un elemento del karate. Allí donde hay violencia, la estética no tiene lugar. Y el karate está hecho para eh, tratar con la violencia. Mm. Que pasa que como yo escribí el otro día, que hoy día el karate, bueno, las artes marciales en general, ¿no? Quizás no hablamos del karate porque somos karatecas, pero yo creo que está establecido casi prácticamente en todo, ¿no? En todo. Se está más pendiente en parecer que en comprender, quizás, ¿no? Claro, Eh, claro. es más importante para muchas karatecas hacer bien que comprender. La comprensión incluso, bueno, sobre todo es cuando encima se tiene la idea de que por hacer comprendes, ¿no? Y no, desgraciadamente no es así, no es tan fácil. Claro, porque aparte estamos llegando a niveles de alejamiento del universo en el cual se movían los antiguos maestros, aquellos que crearon nuestro arte, que hoy se le endilgan un montón de cosas del karate que no tienen nada que ver, no tiene nada que ver con lo que hacían y pensaban y decían los maestros de antaño, ¿no? Eh, eh, Estoy viviendo ahí donde hablan de la amenaza que el adversario perciba en tu gestualidad. Digo, es una aberración, es una pauperización, es es una denigración, en el sentido de que nos movemos ahora entre las nubes en conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. Y que no tienen nada que ver con, cuando digo la realidad de la violencia. Por ejemplo, el que el enemigo, el contrincante, lo que sea, pueda percibir la advertencia que pueda percibir en mi gestualidad. Eso va contra un principio básico de la táctica, que es el elemento sorpresa. Yo no le voy a ir haciendo morisquetas a la persona o haciéndome el malo. Se va a enterar de mi capacidad cuando la sienta en la carne, no cuando porque yo se la pinte o se la haga saber. Cualquier otra cosa sería menos efectivo y pondría nuestra propia vida, nuestro propio bienestar en peligro, ¿no? Entonces, a mí realmente, por eso es importante marcar terreno, decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de maestría? No estamos hablando de gente que es campeón mundial en posturear y medalla de oro en tener posiciones milimétricas y acelerarlas y frenarlas en un milisegundo. No es eso. Estamos hablando de la capacidad operativa, la capacidad de la gente de poder defenderse de acuerdo al sistema que nos pasaron los antiguos maestros encapsulados en los katas. Esa maestría es la que hablamos. Todo lo otro que se le ha puesto, se le ha endilgado al karate después, bueno, eso no nos... fíjense que no hablamos acá de obtener un dan en ningún momento. No, no, los grados de hecho te alejan de la maestría. Bueno, es una forma de decirlo, evidentemente, claro. Si tú apoyas tu parte de tu objetivo en sacar grado, es porque estás atribuyéndole al grado una cualidad en sí misma. Porque una cosa es que tú lo tengas como objetivo profesional, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, incluso de transmisor. No es lo mismo cuando eres un segundo dan que transmites algo que cuando eres un octavo. Eso Claro, está constatado que es así, aunque diga cosas más verdades, digamos, ¿no? Siendo segundo dan va a ser menos escuchado, no deja de ser una táctica profesional, pero que si alguien piensa que porque tiene más grado está consiguiendo la maestría, entonces se está alejando de la maestría, porque se ha parado. claro. En el momento que te paras, se acabó todo, ¿no?
Bueno, la próxima es, y esta va para los buscadores, ¿no? Especialmente, es contrastar constantemente la técnica, la táctica y la metodología con la realidad. ¿Y por qué digo que es para los buscadores? Porque todos nosotros venimos de dojos donde no buscan, no son buscadores de la verdad, son perpetuadores de una supuesta tradición, pero en realidad hacen carácter deportivo, aunque no compitan. Entonces, no buscan lo mismo, no tienen las mismas metodologías, no tienen los mismos criterios de qué es lo que es de valor. Entonces, tienes que contrastarlo con la realidad. Lo que te dicen que hagas, ¿da el resultado que te dicen que va a dar? Si no lo da, entonces en algún lado se rompió la cadena, o en tu habilidad, o en la técnica, o en la metodología. En algún lugar de esos está el problema. Si es tu habilidad, no hay problema, es entrenar más. Pero cuando lo hace el sensei, ¿lo puede hacer en un contexto real? ¿O lo puede nada más que hacer en un contexto de dojo? Este, por eso es importante que la realidad sea la que rija. Y yo pienso que algunos, o la gran mayoría de los karatecas que escuchen este podcast, debe parecer que nosotros somos marcianos, que hablamos de cosas que no tienen sentido. Porque yo sé, porque recuerdo el mundo del cual salí, que contrastar un kata con la realidad, me parecía que si me hablaban en chino le iba a entender más que me dijeran contrastar un kata con la realidad. Y sé que esto le tiene que estar pasando a un montón de gente que escucha estas palabras. Pero bueno, tengan fe en que es posible. Hay un sistema para hacerlo, hay una forma de hacerlo y es posible hacerlo. Y ese era el uso original. Los maestros pusieron la información en los katas para que se use esa información. Y si no, se puede hacer una investigación inversa, es decir, Mm. todo el conocimiento que tú tienes, al final lo tienes que compendiar de alguna manera. Y para eso están las catas. Las Eso fue catas, lo que hicieron. eso fue lo que hicieron, es decir, es agarrar un modelo determinado y convertirlo en lo que nosotros conocemos como cata. Lo que pasa es que ya la palabra cata, como significa tantas cosas, puede significar. Hoy está escuchando un vídeo que me mandaron hace la pandemia, que tú sabes que yo no soy muy melodramático, o sea, que yo suelo ser bastante moderado Sí, con lo que totalmente. siento, menos cuando juego al FIFA, darle a play, que ahí sí me da el martero más, porque es un juego, pero suelo ser bastante comedido en mis reacciones, ¿no? Y me estaba echando las manos, literalmente estaba haciendo, como diciendo, por Dios, ¿no? Un capturador de tiempo es el Mm. caso. Un capturador de tiempo. Un capturador del tiempo. O sea, uno puede Mm. perpetuarse en el tiempo, ¿no? Cuando hace un kata. Es decir, es como parar el tiempo y uno se. Entonces, claro, ¿esa persona tiene esa experiencia? Pues posiblemente, yo no lo voy a negar. Es decir, uno va por la calle y de momento pasa algo, un susto que le da y le cambia su vida. Yo ahí no tengo nada que objetar, ¿no? Pero no es ese el objetivo del kata. Uno no hace un kata de técnica de karate para que la mente se pare y se perpetúe al tiempo. No es un ejercicio de meditación. Otra cosa es que tú lo hayas convertido en ejercicio de meditación, ¿no? Entonces, se habla de la influencia del Zen en las katas, o sea, toda una teoría que está fuera de la realidad, porque es lo que tú dices, al final no paras el tiempo, no paras es que no quiero contextualizar más porque es una persona conocida, entonces no quiero tampoco, pero bueno, luego te lo digo si quieres. Eh, No, pero mira, podemos hacer. El otro día estábamos discutiendo en el grupo de karate de Yuzu Kenkyukai si se podía utilizar los katas como un aeróbic, ¿no? Y en realidad la discusión es la misma. es la misma, sí. Es desde la Este, perspectiva no filosófica o no mística, pero era lo mismo. y nuevamente mi argumento es que las personas que piensan que sí, o que las personas que piensan que el objetivo de un kata puede ser el entrenamiento cardiovascular, o que puede ser el objetivo de un kata el llevarte a nuevos niveles de percepción o niveles
mentales confunden un atributo con el objetivo. mm, O sea, cuando yo hago kata, sí, em, ejerzo presión sobre mi sistema cardiovascular, especialmente si lo hago de forma rápida y explosiva. Pero eso es un efecto de mi entrenamiento de kata, no el objetivo de mi entrenamiento de kata. Si ese llega a ser mi objetivo, entonces empiezo a utilizar demasiada energía, porque quiero tener más presión cardiovascular. O sea, empiezo a hacer todo lo posible para tener una presión cardiovascular lo más alta posible. Que me desprende, me desapega del objetivo técnico que hay en que tienen el que tienen los gestos técnicos del kata, de claro. pegar, de patear, No de tirar. cumple, la metodología no cumple el objetivo. Exactamente. O sea, se No, aleja la metodología, por lo tanto, está fuera de este punto que nosotros hemos elegido, no arbitrariamente, que conste. Hemos visto cosas, hemos leído y demás, que es lo que decía Jorge, ¿no? Que contrasta constantemente la técnica, la táctica y la metodología tiene que coincidir con la realidad. Coincide con la realidad que tú, te canses cuando haces una kata y entonces te sientes satisfecho porque has sudado. ¿Qué tiene que ver eso con el karate? ¿Qué tiene que ver con la táctica y con la técnica, que es la que luego vas a usar de cara al cualquier conflicto? De hecho, la gente que se pelea normalmente es que nosotros, como tenemos un concepto deportivo, mm, podemos pensar que a lo mejor un combate nos va a durar 3 asaltos de 3 minutos, mm. pero normalmente dura segundos, un Claro, combate, con lo cual la forma física se va a ver mermada y cuando dos contrincantes que no logran pegarse unos a otros gastan toda la energía, se suelen parar, no suelen seguir. mm, claro. Y lo mismo es, acabamos de hablar de el efecto en la conciencia cuando enfocas tu conciencia y los niveles, más altos de conciencia a los que puedes llegar. Pero ese no es el objetivo, eso es un efecto del entrenamiento. Mm, Entonces, decir que el kata es para parar el tiempo es, bueno, entonces Sandra Sánchez no muere nunca. Digo, no sé cuánto kata hace por día esa karateca, ¿no? Este, pero entonces hay que contrastar. Cuando dicen A, acá adentro, ¿se puede decir A allá afuera? ¿O hay que decir otra cosa allá afuera? O sea, hay que contrastar, no comerse la verdad absoluta que sale de la boca de Sensei, sino que contrastar, contrastar, contrastar. Y si es un buen Sensei, te va a obligar a que contrastes, te va a obligar a que busques la realidad, a que busques tu verdad. Si es un mal Sensei, te va a decir, no, tenés que creer en mi palabra porque mi palabra es sagrada, yo sé todo. ¿Tá? Bueno, tenemos un punto más que dice, no, bueno, este es una continuación en realidad, no ceder ante criterios arbitrarios. La función define la forma, no la federación. ¿Y a qué nos referimos? Y bueno, es que justamente la función es la que tiene que definir cómo los criterios de cuándo una técnica es buena y mala, y mm, no lo que se le ocurrió a un grupo de gente escribir en los estatutos de una federación o el reglamento de una competición de qué es bueno o es malo. Un golpe, mira, si yo veo a una persona pegar un golpe y noquear a otra, no le voy a corregir el nudillo medio centímetro, decirle que la técnica estaba mal. Le digo, bien hecho, buena técnica. Eh, o sea que la función tiene que ser la que dicta lo que es bueno y lo que es malo. mm. No, ah, la espalda tiene que estar recta. ¿Por qué tiene que estar la espalda recta? ¿Qué criterio funcional dice que la espalda tiene que estar recta en todo momento? Ninguno, porque si contrastás esa técnica con la realidad, no es posible pegar fuerte con la espalda recta. Si querés estar conectado a las piernas. Ve cualquier pegador de fama que sepa pegar, que esté, no que sepa pegarle al aire, como lo hacemos en el karate, que eso no es pegar, que sepa noquear, que sepa tener potencia destructiva sobre el cuerpo de otra persona,
que sea reconocido en esa área y observa su técnica, vas a ver que todos inclinan el torso en la dirección del golpe. Todos. Mm. Entonces la maestría tendría aquí, lo que decíamos, quitar y poner, ¿no? Tienes Mm, que poner función, tienes que poner, y tienes que quitar estética necesariamente. Estética preestablecida, como dice Jorge, ¿no? Por organismos, ¿no? Donde los criterios de evaluación son de estético, visuales, artísticos, como quiero llamarlo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, una de las particularidades que tenemos es que cuando nosotros miramos a nuestros alumnos, le pedimos un kata, le pedimos que haga lo que está él comprendiendo en ese momento que es necesario, ¿no? Hay una estructura, que esa es la que uno utiliza, pero luego, bueno, ¿qué estás haciendo con este movimiento? ¿Qué estás pegando? ¿Qué está? No me interesa lo bonito que quede la posición, ¿no? Sino que tienes que saber en todo momento lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, claro, cuando trabajas de esa manera, curiosamente es liberador. A mí la sensación que me da es de cierta libertad, ¿no? Porque es como que no estoy atado a unos patrones que son para mí a lo mejor no válidos. Y entonces, bueno, te ayuda a acercarte un poquito más, ¿no? A esa idea de la maestría que todos tenemos, ¿no? De poder usar un recurso más para crecer. claro. Y eso es, bueno, Es como es si yo un tuviera paso. un montón de herramientas, pero no las puedo usar nunca. Por ejemplo, si yo soy un mecánico y tengo un montón de herramientas, que fíjate, la mecánica puede tener, no sé, 200.000. Nosotros conocemos lo básico, el destornillador, no sé qué cuánto, ¿no? Pero Ujú. la de cantidad de llaves que hay. Y que no la puedas usar, evidentemente, al final no te desarrolla como mecánico, ¿no? Eres a lo mejor un arreglador de motos, como lo soy yo, bicicleta, pero no más. Entonces, el karate te ofrece un montón de herramientas que la mayoría de las veces no se usan, se quedan perdidas en el tiempo. Y usamos lo más básico, el destornillador, las tenazas y de vez en cuando el martillo, ¿no? Y a veces incluso el martillo para todo, ¿no? Eh, eh, pero al poder usar estas herramientas, lo que te hace es que te da más información, entonces te va haciendo crecer, ¿no? La Mm, sensación que se tiene es como, oh, ¿no? De nuevo conocimiento, mayor libertad, ¿no? De acción. exactamente, y mayor habilidad, ¿no? Y a esto también nos lleva al próximo punto, que para mí inicialmente fue un punto difícil de comprender, porque yo empecé mi carrera en el karate muy dogmático y pensaba siempre en términos absolutos. O sea, o tenías talento por una cosa o no lo tenías. O sabías hacer una cosa o no la sabías. O eras fuerte o eras débil. Nunca, al principio nunca creía en tener una mentalidad de crecimiento, o sea, de que es posible crecer, que es posible aprender, que es posible ir de débil a fuerte, o sea, eh, mm, creo que es necesario tener esa mentalidad de decir, no importa dónde esté ahora, aplicando una metodología puedo avanzar, ¿no? Claro, tu entrenamiento tiene que ser mejor que el anterior, no repetitivo, ¿no? No copiar. Porque no solo no debemos copiar a los maestros, tampoco debemos copiarnos a nosotros mismos, pensando, como esto me ha salido bien, me he sentido bien, voy a intentar copiar otra vez, ¿no? Mm. Ese modelo. Entonces, claro, eh, la, la idea es ambiciosa de crecer, para mí es fundamental dentro de la práctica, quizá uno de los puntos más importantes, ¿no? Y además coincide con el número 7 que hemos puesto, que es mi número favorito. Y es esa idea, ¿no? De que cuando vas al dojo y terminas el entrenamiento, si no has cambiado tu realidad, el entrenamiento, faltan cosas en el entrenamiento. La idea es que cuando se entra al dojo es como cuando uno va a una biblioteca. Uno tiene que ir a una biblioteca y cuando sale, tiene que salir con más conocimiento de que Mm. entrar. Pues, a trasladar esa idea al dojo. Cuando yo salgo del dojo, tengo que haber cambiado un montón de cosas. Tengo que salir mejor, tengo que haber cambiado mi realidad, ¿no? Si no, la clase yo no la veo fructífera, por mucho que haya sudado, por mucho que haya, divertido, etcétera, etcétera. Claro, y aparte también, justamente en ese espíritu,
también después te empiezas a tener, la posibilidad de jugar. Mm, Porque cuando cuando ya no te tiene es como un instrumento, cuando ya no estás pensando cómo vas a apretar la cuerda o cómo vas a apretar la tecla, sino que te puedes dejar llevar por la música y puedes empezar a improvisar. Entonces, eh, ya puedes empezar a tener, una beta creativa que te deje jugar con estos elementos, a ver qué sale, cómo se expresan. Decir, eso puede servir para tal cosa. Yo muchas veces hago esos procesos donde dejo de ver qué brota y de repente me salen cosas que después las puedo conjugar en un ejercicio para trabajar con una habilidad específica, o ese tipo de cosas, ¿no? O sea que teniendo esa mentalidad que dice Pepe, ¿no? De que tenés que salir de ahí con otra realidad de la que entraste. No es que tu mundo está trastornado, le cambiaste ahí un píxel, pero un píxel todos los días hacen la pantalla en poco tiempo. Entonces, porque eso es otro de los temas que queremos hablar después, es el paso del tiempo, es mm. el que rasca la piedra, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo, no? Y después, bajo esta mentalidad del crecimiento, del desarrollo, hay un peligro, ¿no? Que nos lleva al punto 8 y es que, y tú ya pasaste por arribita, yo tengo esta fortaleza, entonces me voy a esa fortaleza. Tengo esa debilidad y no me gusta verla, entonces no voy a esa debilidad. Entonces, hay que recordar que la habilidad es la conjugación eficiente de los atributos físicos, técnicos y psicológicos. Y muchas veces nosotros nos vamos allá donde está el dulce, nos vamos ahí donde nos sentimos bien. Y nunca es donde somos débiles. Nadie se siente bien siendo débil. Siempre es donde somos fuertes. Entonces, soy fuerte físicamente, entonces voy a darle al entrenamiento físico, eh, soy mejor, tengo una buena coordinación, me refugio en la técnica. Yo recuerdo, ese era mi refugio. Yo siempre tuve una buena coordinación, entonces mi refugio era la técnica. Y durante los primeros 10 15 años de mi entrenamiento pesaba 63 kilos, no tenía una fibra de músculo. Porque no entraba, teníamos tremendo cuarto de pesas en el dojo y no entraba nunca, porque era mi debilidad eso, no la quería ni ver, ¿viste? Eh, es algo natural en los seres humanos, ¿no? De refugiarse en las fortalezas. Hay que desarrollar todo. Sí, porque esa fortaleza, va a ser una paradoja, se puede convertir al final en debilidades, ¿no? Porque no se desarrolla. Mira, en la práctica de boxeo del otro día, esto es algo que nosotros hacemos en karate constantemente, Jorge, pero bueno, lo destaco un poquito porque bueno, está cercano a la experiencia, digamos, ¿no? Trabajamos primero la parte física, ¿no? Para diferenciar un poquito los 3 puntos que tú has colocado aquí, ¿no? Mm, Los físicos, técnicos y psicológicos. Hay un ejercicio que se llama los 16, ¿no? Entonces, tú en 30 segundos tienes que hacer 16 burpees. Si acabas antes, pues tienes más tiempo de recuperación. Si no, pues se mezcla con el otro. 16 flexiones de estas que te tiras al suelo, levanta las manos, vuelve a levantarte. 16 con plancha, y de 16 eh, sentadillas con salto, ¿no? Pero bajando hasta abajo del todo. 4 repeticiones. Eso es el infierno. mm, O sea, nadie, no sé si alguien la ha hecho, pero en 30 segundos cada uno, ¿no? O sea, además te vas agotando porque, claro, aceleras al principio, o sea, y entonces, ¿qué ocurre? Se produce un estado de salir de la zona de confort. Duele hacer mm, eso. mm, Te quemas, te asfixias, crees que no vas a llegar. Entonces tienes que romper la psicología propia, o sea, la comodidad, lo que tú sabes hacer, ¿no? Mis pesitas, mis 4 ejercicios, mis 10 repeticiones de salto, eh, casi que lo conviertes en un calentamiento. Ahí te obliga a romper, ¿no? El factor físico, o sea, mm. te obliga a salir de la zona de confort. A mí no me gusta llamarlo así porque creo que no es la palabra adecuada, pero bueno, Es la que se usa. en la que se usa es universal, ¿no? Pero el sufrimiento como elemento
despertador, digamos, ¿no? De no acomodarte. El sufrimiento entendido dentro del contexto de un trabajo físico, no el sufrimiento por el sufrimiento, exactamente. sino que tú sabes que duele hacer ese ejercicio, que cansa y por lo tanto la mente reacciona diciendo no es necesario, ¿para qué tanto sufrimiento? Si en vez de hacer, ¿por qué no lo hacen un minuto? Etcétera, etcétera. Mm. Todas esas luchas internas que tenemos. Luego nos fuimos de ahí a la parte técnica. Imagínate, frente a frente. Muerto. Tienes que desarrollar la técnica en un contexto donde el cuerpo no está tan acostumbrado, porque casi siempre la hacemos la técnica cuando estamos bien físicamente, ¿no? Mm, Por lo tanto, hay otra ruptura, es decir, la técnica que te sale es la que tienes. O sea, y tienes que ir cambiando los ritmos, po, po, po. Y luego de ahí al ritmo, ¿no? El 4, el salto. Ahí ya interviene la parte psicológica total, ¿no? mm. Total. Ahí ya tú dices: "No llego, no llego, no llego", y tienes que estar en la lucha personal interna, regulándote y a la vez, porque no sé si lo sabéis, pero cuando uno está cansado y te pegan, duele más que cuando estás cansado. Y no sabe cuánto va a acabar, porque, hicimos 4 pero no sabíamos si iba a ser 10. Por lo tanto, este juego, ¿no? De construir estos 3 elementos, lo físico, los técnicos y lo psicológico, en una habilidad solo se puede conseguir no quedándote solamente en tus atributos, ¿no? En lo que yo sé hacer. Yo puedo hacer, en vez de hacer 4, hago 4 saquitos, en vez de hacer técnica cuando estoy cansado, estoy bien, lo hago y disfruto, y hago mis ejercicios de siempre, que me mantengo más o menos en forma, ¿no? Y cuando me voy con la idea de que he trabajado, cuando en realidad te estás debilitando, ¿no? Con el tiempo. Sí, y también puede ser algo de que te venga natural. Por ejemplo, yo tengo este alumno, Lars, vos lo conocés, Ujú. que mide 2,5 m, 2,6 m, es un monstruo de alto, de grandote. Entonces, ¿cuál es su mayor recurso? Su recurso más instintivo, la fuerza. Bueno, Seguro que el hombre es un camión, digo, es un tractor. eh, Entonces yo siempre le pregunto: "Pero Lars, ¿vos viniste acá a aprender a pegar fuerte o a pegar bien?". Digo: "Porque a pegar fuerte ya pegás fuerte, no, andate, chao, ya te recibiste". Digo, ya sabes pegar fuerte, no necesitas entrenar aunque sea un día para aprender a pegar fuerte. Tiene la mano como la tapa de un water, ¿viste? Es una cosa así. no, y cuando jugábamos a fútbol con él no lo movíamos, Y ¿sabes? claro, es que rebotabas. Eh, él dice siempre que un verdadero hombre tiene que pesar más de 100 kilos. Este, en broma, ¿no? Digo, pero pegar fuerte ya sabes. Ahora, ¿querés pegar bien? Digo, ¿querés optimizar tus tus recursos? Eh, entonces, tiene que salir de la fuerza, ¿no? Entonces, es importante ser esto está todo concatenado. Hay que evaluarse constantemente y conjugar los elementos físicos, técnicos y Sí, psicológicos y de la esa mejor manera, ¿no? y ese punto anterior, ¿no? De desarrollo de una mentalidad de crecimiento. O sea, yo hago esto porque sé que me va a ayudar a crecer y no lo hago por el amor a ese masoquismo, ¿no? Que a veces tenemos los deportistas, ¿no? Del sufrimiento por el sufrimiento, ¿no? Exactamente. O de que el karate es para soportar En el lo karate insoportable. hay que sufrir. O sea, Eh, si el trabajo no es consciente y si quiere ya pasamos al siguiente punto, si mm. no tiene unos objetivos definidos, entonces todo es caótico, cualquier cosa que haga. Bueno, pero vamos a hablar de porque el punto número 9 es tener claro los objetivos. Vamos a definir qué queremos decir con tener claro los objetivos. Claro. Tírate al agua, Pepe. Bueno, en mi caso ya lo hemos hablado, ¿no? Yo es conseguir la maestría. O sea, yo soy un enamorado de las artes marciales y creo que es una fuente de conocimiento increíble que me puede llegar a un desarrollo a todos los niveles eh, bastante alto en comparación no sé, otras actividades, ¿no? Entonces, en mi caso, el objetivo es, en el caso del karate, es el karate funcional, donde lo trabajamos a través de los katas y entonces todo va enfocado a través de esos elementos, ¿no? O sea, todo aquello que se sale de esos parámetros me va alejando de alguna manera de esa realidad que yo busco. Claro, porque yo muchas veces cuando hablo con gente Si yo me voy a la playa, pues yo voy a llevar un tipo de ropa, un tipo de calzado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero si me voy a la montaña,
pues como los objetivos varían, pues entonces todas las herramientas que yo voy a usar para ir a la montaña no pueden ser las mismas que de la playa, ¿no? Entonces, el objetivo tienen que ver, primero dónde quieres llevar y en consonancia a eso, de dónde quieres llegar, pues tendrás que agarrar las herramientas que te sirvan para llegar a ese fin, ¿no? Claro, pero el gran problema que veo yo, mm, con esta forma de decir, pues estoy completamente de acuerdo contigo, pero el problema es cuando yo hablo con la gente normal, no locos como tú y yo, le hablo de objetivos, tener claros los objetivos, inmediatamente lo que hacen es cuantificar los objetivos. Dicen, para el 15 de agosto tengo que pesar 2 kilos menos. Para el 23 de diciembre tengo que ser cinturón negro. ¿Entender lo que te digo? Empiezan a cuantificar los objetivos. Y yo nunca fui sé que a alguna gente le funciona muy bien. Yo siempre fui un enamorado del proceso del estudio del karate. Entonces no tengo un objetivo, valga la redundancia, objetivo, o sea, no tengo un objetivo cuantificable, sino Sí, que ni cortoplacista, ¿no? Por ejemplo, como soy segundo dan, me tengo que aprender la siguiente kata, ¿no? Por ejemplo. el tercer dan, exactamente. No, a mí lo que me interesa es, me metí por ese agujero y quiero llegar lo más profundo que pueda. Ese agujero que se llama karate. Eh, Ahora, reconozco que no todos somos como yo. Tú sí, porque cuando hablas de tener claros objetivos, hablas del karate funcional. No hablas de capacidad de hacer X cantidad de sentadillas o tener un octavo dan o de lo que sea. Estás hablando de tu objetivo estratégico, que es y que también no es cuantificable, porque ¿cuándo, ¿cuándo sabes que llegaste? Es imposible saber. No llegas nunca, pero vas atrás de eso. Pero el gran problema es con que cuando la gente se pone objetivos cuantificables, esos son los mayores frenos que se pueden poner. Por ejemplo, yo no sé, ya he perdido la cuenta de cuántos alumnos tengo que se ponen el objetivo de sacar el cinturón negro y que no sobreviven 2 meses después de haber sacado el cinturón negro, ya dejaron de entrenar karate. Porque no se pusieron el objetivo de aprender karate, se pusieron el objetivo de sacar el cinturón negro. Como un tema de estatus, o no sé por qué, pero se trata de tener claro los objetivos. O sea, ¿qué es lo que vos buscas? Y ahora estamos hablando de maestría. No estamos hablando de cuántas sentadillas puedes hacer en X Claro. cantidad de tiempo. Los objetivos son objetivos hacia la maestría, lo que hablamos, ¿no? No son objetivos hacia tener lo que tú dices, un estatus social, incluso, profesional, ¿no? A mí me han llamado a veces madres que su hija ha empezado a estudiar en la universidad y entonces necesitas crédito, que si nosotros estamos en competiciones oficiales, porque eso le da crédito a la hora de estar en la universidad, ¿no? ¿Mm? Esos son no nos referimos a que son perfectamente, quiero decir, que le sirve a esa persona, que no hay problema, pero que no nos referimos a esos objetivos, no estamos simplificando tanto. Son, ¿qué objetivos necesito yo para llegar a la maestría, no? Pues Claro. ¿y cuáles no? Volvemos a lo mismo, es decir, a lo mejor hay algunos que pueden parecer que sí, como decíamos antes. Sí, pero si eres octavo dan, estás más cerca de la maestría. No, no, no. Ese discurso es demasiado simple, no estamos en ese nivel. En algunos casos podrías decir que puedo decir fehacientemente que en algunos casos hay gente que tiene un octavo dan que se le asegura que no va a llegar a la maestría. Cada dan es un retroceso, en vez de un avance es un Exactamente. retroceso. Se cree tanto su propio cuento que nunca va a llegar a la maestría. Pero esto que acabamos de decir, de tenerlos claros, los objetivos, en la definición que dio Pepe, ¿no? O sea, el objetivo de la maestría, de cómo llegar a la maestría, de cómo se busca la maestría. Entonces, el
el punto número 10 tiene sentido. Si hubiéramos hablado de tener objetivos cuantificados, el punto número 10 no hubiera tenido sentido. Pero recuerden que estamos hablando del objetivo de llegar a la maestría, del objetivo de llegar lo más profundo en este camino. Entonces, el punto número 10 es mantener la motivación intrínseca, disfrutar del proceso. Porque eso es lo que nos va a hacer llegar. Si a nosotros el proceso es lo que nos nutre, no los resultados, pero el Ujú. proceso es lo que nos nutre, es, digo, es como, es un espiral positivo, ¿no? Porque cada vez que vamos al dojo recibimos más energía, que cada vez que vamos al dojo más, digo, eh, se va, se va creciendo, es como un vortex de. En cambio, la gente que no disfruta el proceso, cada vez que van al dojo les merma energía, ¿no? Yo a los niños en mi dojo les digo, el karate es un banco a la inversa. Si ustedes van al banco y sacan plata, tienen menos plata en el banco. Pero el karate no. El karate, cuanto más energía le vas metiendo, vas usando ahí adentro, más tenés. Es como que vos vas y le das uno y el karate te devuelve dos, ¿no? Este, Claro, y, el sedentarismo emocional es casi peor que el sedentarismo físico, ¿no? mm, ¿Por qué? Porque te anula ya, eso te anula, porque el sedentarismo físico, en el momento que empiezas a moverte, bueno, el cuerpo se activa, ¿no? Pero la mente hay que vigilarla siempre. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, los mayores triunfos que yo he tenido dentro de la práctica es haber ido a practicar. mm, Más allá de que ese día haya salido con más conocimiento, menos conocimiento, haya salido con mejores sensaciones o peores sensaciones. A veces sale uno muy cansado, ¿no? De la práctica, ¿no? Pero el hecho de haber ido, o sea, de haberme mantenido en la vía, ¿no? Para mí mantenerse en la vía es practicar. No, no es que yo dé clase y tenga libros y de vez en cuando y hablo con la gente de karate. Para mí la vía es personal. Es decir, si yo estoy practicando, estoy en la vía y si estoy con karate en mi casa sentado y no he ido a practicar, me he salido de la vía, ¿no? Entonces, claro, eso lo considero yo, te va motivando, te va manteniendo, ¿no? Ahí de forma, bueno, es lo que tú dices también, ¿no? El hecho de ir, pues estás en un ambiente que favorece, ¿no? Que la motivación, porque los demás compañeros, a lo mejor tú no estás motivado, pero los otros sí, ujú, ¿no? Y entonces te aprovechas un poquito del grupo o ellos de ti. mm. Siempre aprendes algo, siempre, siempre, por muy poco que pueda parecer, puedes aprender algo. Pero bueno, ya te digo, lo de aprender o no, eso ya digamos que forma parte de lo natural, de la práctica, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Pero el hecho de decir, voy a practicar. Yo estoy ahora yendo en verano a las 5 de la tarde a practicar, una hora y media. Eso en agosto, en julio, ahora ya agosto en Sevilla, significa entrenar en el desierto, quiero decir, de una calor, pero a mí me compensa. Para, bueno, a mí y al gimnasio que está lleno, o sea, es que somos un montón de locos que está a esa hora, ¿no? Entonces es importante, ¿no? También eso formaría parte del objetivo, ¿no? O sea, el objetivo sería, si no he conseguido hoy sentirme bien haciendo un kata, pues no, ya no vale, no, 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 no. Lo importante es que estés ahí, en ese presente, ¿no? Claro, pero hay dos elementos que quiero resaltar de lo que acabas de decir, Pepe, porque me encanta el término sedentarismo emocional. Y creo que el sedentarismo emocional, como lo definís tú, tiene un gran problema, es que te hace débil. Eh, a la primera te hundís. Mm, En cambio, el hombre que va cuando no tiene ganas, el hombre que va cuando está cansado, el hombre que va cuando está lesionado, el hombre que va, ese eh, está ganando, sobreponiéndose a una resistencia. Es como levantar pesas. mm, Si te sobrepones a la resistencia y levantás la pesa, vas a tener un incremento en tu fuerza. Si no lo haces, no. Y esto también tiene un poco de esto, pero aparte,
La otra vez estaba viendo una vieja entrevista de hace como 25 años, 30 años, que le están haciendo a Ringo Starr, de los Beatles. Y Ringo Starr dice: "Ah, pero nosotros sí, nos encantaba tocar música, eh, y nos encanta disfrutamos el proceso un montón", dice. Pero el responsable de que hayamos hecho tantos discos fue Paul, porque nosotros estábamos fumando los porritos y guitarreando en el living, y venía Paul y dice: "Vamos al estudio". "Ah, bueno, está". Y todos los días venía Paul: "Vamos al estudio, vamos al estudio, vamos al estudio". Entonces, el que disfrutaba del proceso creativo, los otros disfrutaban de tocar la música, el que disfrutaba del proceso creativo era Paul McCartney, y el que los empujaba a los otros, como decías tú, apro aprovecharte del grupo. Bueno, el grupo se aprovechaba de él. O sea, pero mantenía la motivación intrínseca todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Esta es la base para la constancia, ¿eh? O sea, en el porque uno va a estar cansado, o sea, uno no siempre va a tener ganas y bueno, y también hay que escuchar el cuerpo, o sea, hay que saber, ¿no? También cuándo podemos, cuándo no podemos, porque tampoco es una cuestión de lesionarse. Pero pero tenemos que aprender a diferenciar, tenemos que ser conscientes cuándo pertenece al mundo corporal, digamos, al mundo de lo que nosotros decimos necesito descansar, y cuando ha calado más adentro y, y entonces estás debilitándote porque ha pasado al terreno emocional, no psicológico, ¿no? Es que en el plano psicológico aparece a través de la justificación, Claro. cualquiera que sea, incluso lícita, a veces somos auténticos genios en buscar Mm, justificaciones. Si fuéramos igual de genios en conseguir habilidades marciales, estaríamos más, más cerca del camino. Y otras veces es una cuestión emocional que no tiene por qué manifestarse ni siquiera ni en tristeza ni alegría. No me refiero a ese tipo de manifestación, ¿no? Sino de alguna manera, existe la ley de la inercia, igual que algo se activa, algo se desactiva, bueno, ¿no? mira, Entonces, ya estamos con media cabeza dentro del próximo punto, que es el próximo punto. establecimiento de hábitos y rutinas, ¿no? La Exactamente, constancia es ¿no? la clave, ¿no? La constancia es la clave. Entonces, a veces también hay que saber, dónde somos débiles y dónde somos fuertes. A lo mejor somos fuertes físicamente, pero a lo mejor emocionalmente no lo somos tanto, ¿no? O al revés, somos emocionalmente fuertes, como en mi caso, y físicamente un poquito menor, ¿no? Entonces, esa ley de compensación siempre hay que tenerla en cuenta. Entonces, debemos aprender también a tener esas habilidades. Eso forma parte de la maestría, es decir, usar esas habilidades a favor, hacia nosotros. Entonces, cuando necesito de una herramienta, la uso, que puede ser la física, y cuando necesito de otra herramienta, que puede ser la psicológica o la emocional, pues también tengo que aprender a usarla, ¿no? Claro. Por ejemplo, eso de lo que dijiste de las justificaciones es típico. Donde uno empieza, si empezás a tirar del hilito de la justificación, sabes que cuando terminaste de desenredar toda la madeja, te, eh, te autoderrotaste. Eh, yo por eso he creado estrategias. Yo tengo, por ejemplo, un par de días, 3 días de la semana donde tengo que salir de mi casa a las 6 de la mañana y sé que no vuelvo hasta las 9 de la noche. Porque como trabajo en otra ciudad, entre ir a trabajar, después de ahí directamente al dojo, dar 3 clases de eso, ¡pam! Se me fue el día. Entonces, si yo abro los ojos y miro hacia adelante, digo: "Ah, no, 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 no quiero saber nada con la vida". Entonces, no, abro los ojos, lo que hago es que me tiro una ducha. Salgo de la ducha, lo que hago es meterme una taza de café y termino la taza de café, me meto en el auto y me voy. Mm. Porque no me puedo poner a pensar de lo que viene, porque te derrotas a vos mismo. Entonces, Sí, porque la mente no entiende de derrotas pequeñas o grandes. no, Para la mente es una derrota y punto. exactamente. Entonces hay que manejar la mente. Si uno reconoce patrones, bueno, romperlos o crear otros patrones. El establecimiento de hábitos y rutinas. Mm. Hay muchas veces que uno va a hacer lo que tiene que hacer porque es lo que tiene que hacer. Porque es el hábito de hacer lo que tiene que hacer. Eh, Tengo que ir al dojo. ¿Pero por qué no te quedas? No, no, pero es que tengo que ir al dojo. Claro, yo, por ejemplo, como tengo el hábito de práctica por la mañana, de 7 días a la semana, posiblemente 6
me levante ya con ganas de practicar y uno no. Y ese día que practico es por hábito, quiero decir, que es por haber entonces, te crea una inercia, ¿no? Que es importante, ¿no? El hábito te crea una inercia y te crea una necesidad también. Entonces, por ejemplo, hoy hablando con un compañero decíamos: tenemos un proyecto ahora de entrenamiento, ¿no? Él es judoka y vamos a hacer un estudio sobre cómo aplicar el judo al karate, ¿no? O sea, algunas aplicaciones, algunas proyecciones al karate funcional, ¿no? Entonces, él me decía, qué bueno, ¿no? Que todavía estamos con proyectos, ¿no? Mm, Con la edad que tenemos. Los dos tenemos 60 años, ¿no? Somos compañeros de hace muchos años. Y yo decía, no, yo me siento afortunado porque cuando me levanto quiero practicar, ¿no? La mayoría de la gente se levanta y no sabe qué hacer con su vida, ¿no? claro, Y eso no es casualidad, no es que yo sea un privilegiado y entonces Dios me ha tocado, no, no, es que eso es hábito, es que eso llevo toda la vida haciéndolo, ¿no? Entonces ahora estoy recogiendo también los frutos de de todo ese años de tiempo, práctica, de años de inversión en una dirección, ¿no? claro, justamente. Y es que el hábito hace al hombre, digo, y, hay que crear los hábitos que te El otro funcionen. día escuché una frase que no la había escuchado yo en fútbol, por lo que se ve es clásica en el fútbol y que me gustó mucho y que creo que viene a cuento, ¿no? Hablando también sobre el estatus y todas esas cosas, ¿no? Bueno, del objetivo de los grados, yo soy maestro porque tengo tantos grados, ¿no? Y entonces el comentarista viendo un partido, no recuerdo exactamente, de las Olimpiadas, me parece que era de España, creo que era, porque como suelo ver bastante fútbol, no me acuerdo exactamente, ¿no? Y decía que fútbol, el encuentro del fútbol no se gana con nombres, sino con hombres, ¿no? Claro. Debe haber sido un equipo chico que le ganó uno grande. Sí, Este, entonces decía, claro, el fútbol no se gana con nombres, sino con hombres, ¿no? mm, Y entonces viene a cuento, y eso es cierto, sí, cuando una vez que te metes en la realidad, ya todo lo que tú te creas del estatus eso no vale para nada. La realidad es la que se va a imponer y ahí es donde tiene que estar el hombre como representación o como modelo bueno, de una persona formada y instruida en lo que hace y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? bueno, el próximo punto eh, es nuestra beta docente que les habla. Sí. Y es la estimulación multisensorial. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que hay que utilizar todos los sentidos cuando se aprende. Cuanto más sentidos utilices, más conexiones neurológicas haces, eh, más aprendes, más retención de la información tienes. O sea que, por ejemplo, a mí me gusta, cuando tengo que estudiar, tengo que ir a un examen, me gusta leer la literatura, hacer notas de la literatura, hacer, no sé cómo se llama en español, un mind map, Dibujos. seguro, hacer dibujos que conectan ideas. Y también vuelvo a la literatura y la leo en alto. ¿Por qué? Porque yo soy una persona auditiva, entonces me retengo mucho más información si la escucho que si la leo. Entonces, cuando la leo en alto, uso la vista y uso el oído. Y aparte, si van haciendo eso, que el 12 y el 13 se juntan, porque el 13 escribe, en el ámbito del dojo, tienen que ver, tienen que escuchar, tienen que moverse, usar el cuerpo, intentar de cumplir con los parámetros técnicos que les están dando, y motrices, etcétera, etcétera. Pero aparte hay que guardar esa información, ¿no? Hay que recoger esa información, hay que escribir. No, de ahora en adelante no se permitan ir al dojo sin tener un cuaderno de apuntes y un lápiz o una lapicera, una virome, como le digan en su país, no sé, un bolígrafo. eh, eh, y hay que tomar apuntes. Y no tengan vergüenza en romper filas 30 segundos mientras anotan algo que dijo Sensei o algo que observaron o algo que se les ocurrió mientras estaban haciendo. Y eso lo hacen todas las veces que sea necesario. Y guardar esos apuntes y volver a esos apuntes constantemente. Yo tengo decenas y decenas y decenas de
de libretitas y libros y cuadernos, eh, con apuntes. Tienen un valor incalculable. Yo tengo aquí igual, no sé, hace meses ya dejé de comprar libretas, ¿no? Tengo, no sé, posiblemente 100 seguro y escritas y por ahí, por todos lados. Y de vez en cuando, bueno, me pica la curiosidad y agarro una y leo y digo, es increíble, ¿no? El Claro, conocimiento que hay aquí, ¿no? Que estaba y que permanece ahí escrito, que a lo mejor se hubiera olvidado, ¿no? exactamente. ¿Cuánto tenés, eh, en cuánto tenés registrado que no volverías a él? Quedaría perdido en el momento. Eh, si no lo escribes, si no lo guardas, si no lo, no lo de alguna forma no lo registras para el futuro, ¿no? Este, A para Ocurre una cosa también positiva, que es que al final personalizas el conocimiento a través de la escritura, porque claro, estás escribiendo desde tu propia iniciativa o conocimiento o capacidad de comprender en aquel momento, ¿no? Daros cuenta que lo que vamos a escribir está en un contexto determinado, ¿no? Que los contextos pueden cambiar, pero cuando el conocimiento es útil, varía poco en el tiempo, ¿no? O sea, suele mantenerse, digamos, ¿no? Y esto también poco sobre lo que hablaba Jorge, ¿no? La estimulación multisensorial, ¿no? Que cuando uno es capaz de usar de forma diversa todos los sentidos que pueda, la vista, lo al final personaliza, es decir, la información que está recibiendo es personal, es lo que él capta de la realidad de lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? Y eso hace que enriquezca, ¿no? Que cree un lenguaje propio en su movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, de hecho, lo he comentado, creo, en otro podcast, ¿no? Mi maestro a veces, pues cuando terminaba de hacer algo, él demostraba y preguntaba, ¿no? Y entonces él hacía cosas, pero que a lo mejor hacía, pero no decía. Y a lo mejor decía, pues voy a pegar una patada encajándome con la pierna de apoyo, voy a impulsarme con la cadera para que haya una transmisión. A lo mejor había cosas que decía, pero otras cosas que hacía que no había dicho. Entonces, dependiendo de la capacidad de cada uno, sí, de cómo usara sus sentidos en ese momento, ¿no? Si era el oído solamente, había gente que a lo mejor se quedaba embelesada, ¿no? Con lo que él decía, ¿no? Porque eh, otros se quedaban embelesados con lo que veían, ¿no? Uy, qué bien hace, ¿entendéis? Entonces, lo que hace al utilizar esa multisensorialidad es captar una información desde ti mismo, es decir, real, lo que, o sea, eres capaz de captar información que ni siquiera se ha especificado, ¿no? Con lo cual estás, digamos, haciendo un lenguaje directo de información, ¿no? Un feedback de información. Si él hace algo y estoy viendo, sé lo que ha dicho, pero mira, lo que está haciendo, eso se puede usar en positivo, ¿eh? Es decir, fíjate, lo que dice es lo que hace, ¿no? Y otras veces te da la capacidad para discernir. Está diciendo una cosa, pero está haciendo otra, ¿no? Con lo cual, es también una manera bueno, de objetivizar todo lo que haces y todo lo que ves para convertirlo también en una fuente de crecimiento, ¿no? Que no te creas todo lo que ves, sino que perciba a través de un desarrollo de los sentidos, ¿no? claro, y para volver a la escritura, también el hecho de formular lo que vas a escribir, te obliga, ese proceso te eleva a un nivel cognitivo superior, porque tienes que encontrar palabras propias Claro, la escritura es para poder personal. Fijaros si es personal que cuando Jorge y yo nos intercambiamos lo que vamos a trabajar en el podcast, estamos prácticamente diciendo lo mismo, pero cada uno escribe de una con manera palabras diferente. diferentes, sí. Y es lo mismo, y después cuando lo desarrollamos, sí, porque muchas veces preguntamos, Jorge, ¿qué quiere decir? O Pepe, ¿qué quiere decir? Sí, vale. O sea, que al final no deja de ser un lenguaje personal, ¿no? Claro. Pero el mismo proceso de escribir te lleva crea Mm. ese proceso de cognitivo superior. O sea que escriban. Y otra ventaja, otro beneficio del escribir es volver a leer. Porque hay dos ventajas con volver a leer. Por ejemplo, que pase un año y uno vuelva a esos apuntes, o que pasen 10 y uno vuelve a esos apuntes. En primer lugar, te das cuenta dónde estaba tu mente, tu desarrollo, tu nivel de desarrollo en el momento de escribir. Pero segundo, te das cuenta que escribiste cosas de las cuales no eras consciente en ese momento.
ahí había más información en tus propias palabras, había más información de la que vos te creías. Mm. Ahora con la información ya conquistada, la puedes encontrar en esas palabras, pero tú no eras consciente en el momento de escribirlo. Eh, Así que hay mucho para Claro, la mente se va educando igual que el paladar, ¿no? exactamente. Entonces, a medida que refinas el paladar, pues sientes más sabores, eres capaz de captar más sabores, igual que pasa con el oído, y con la mente pasa lo mismo. A medida que te desarrollas, ¿no? Que tienes mayor conciencia, pues la información es más permeable, ¿no? A la mente. Bueno, el punto número 14 dice, fomentar un entorno de aprendizaje positivo. Otros practicantes, otros sensei. Y Esto, esto suena muy, 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 muy bien, pero esto es un balde de... eh, puede crear cada problema, cada problema, cada problema. Pero bueno, crear un entorno de aprendizaje positivo, ¿no? Eh, hacerte con gente, ¿no? Que te haga mejorar y que no te mantenga siempre en la superficie o te incluso te impida, ¿no? Mejorar, ¿no? En pos de ideales, de objetivos que a lo mejor no tienen nada que ver contigo y simplemente que se perpetúan en el tiempo. Entonces, mucha gente va a los dojos porque se siente a gusto, ¿eh? Es otra forma también cómoda de actuar dentro del mundo de las artes marciales. Pero nosotros vamos más allá. Nosotros no nos referimos a un ambiente positivo desde el punto de vista que nadie te insulta en el dojo, ¿no? Solamente, o sea, faltaría más encima, ¿no? Sino que te ayuden a crecer. claro, y aparte hay que ser, hay que ser inteligente, hay que rodearse de gente que, eh, bueno, una táctica que uso también en mi vida laboral, me rodeo de gente que tenga las fortalezas que a mí me faltan. O sea, y en el karate también me acuerdo durante muchos años, tenía un gran amigo que entrenaba conmigo en el dojo, y él era estupendamente bien pateando, muy bueno pateando, muy bueno pateando. Yo siempre fui técnicamente correcto, pero no especialmente efectivo, me falta explosividad en las técnicas de pierna. Pero me hizo un especialista en barridos. Y él sabía, al final él pateaba contra todo el mundo menos contra mí, porque decía, no, si levanto una pierna me barre. Este, o me barre la de soporte o me barre la otra cuando la voy a apoyar. Pero digo, pude profundizar en esas técnicas, en esas tácticas, gracias a la habilidad de mi amigo. Si él no hubiera tenido esa habilidad, yo no me hubiera desarrollado este tipo de habilidades. Yo tampoco. O sea que hay que rodearse de gente que te haga crecer. Otros practicantes y también, y esto es infeccioso, me parece, en algunas cosas, porque o es un área infectada, porque hasta el día de hoy yo qué sé, hace unos meses nomás, la JKA salió con un comunicado internacional eh, prohibiéndole a sus miembros ir a participar a- al entrenamiento de un sensei japonés que había sido también de la JKA, pero que ahora, bueno, evidentemente han tenido sus diferencias, yo qué sé, prohibiéndole ir a participar a entrenamientos con esa persona. Y entonces, donde uno dice, bueno, hay mucha gente que no los quiero llamar sensei porque no se merecen el epíteto, ¿no? Pero hay mucha gente que son entrenadores y que se sienten amenazados, defraudados, yo qué sé, no sé, porque sus alumnos entrenan con otra gente. A mí no me mueve lo más mínimo. Incluso yo hay alumnos que depende de lo que ellos estén buscando, le digo, mira, eso no te lo puedo dar yo, pero aquel te lo puede dar. Entonces, entran con él, entran conmigo. Digo, nosotros hemos tenido alumnos en común sin ningún problema. O sea, me parece que hay que ser bastante inseguro de su propia habilidad y de su propia capacidad como instructor y también bastante mezquino, ¿no? De poner sus necesidades emocionales personales antes que las necesidades del alumno, ¿no? Porque está clarísimo, como vos decías hoy, Pepe, que nosotros no podemos ser maestros en todo.
porque no somos especialistas en todo. Si fuéramos especialistas en todo, seríamos generalistas totales, y es una imposibilidad. Entonces, si el alumno busca en un área donde nosotros no somos especialistas, lo único sincero que cabe hacer es decirle: "Yo no lo sé, pero él lo sabe". Y eso se hacía todo en el karate clásico, en Okinawa, la gente de Matsumura y y yo qué sé, y Matsumora y, Arakaki y, Kokenki, toda esa gente, se pasaban alumnos constantemente, porque se trataba de la habilidad que se tenía y la información que se podía transmitir, y no de otra cosa, ¿no? Sí, pero ahí ya el sensei deja de serlo, ¿no? Ya de ser transmisor de conocimiento y se convierte en un líder de una organización, porque muchos Seguro. de muchos de estos maestros que prohíben ir para conseguir la maestría, conseguir saber todo lo que pueda, que se lo prohíben a sus alumnos, han hecho previamente, han ido a cursos con otros maestros. Ellos han ido donde han creído que estaba el mejor, pues es donde han aparecido, ¿no? A mí personalmente eh, que, para que uno dentro de su práctica, sepa todo lo que pueda, tiene que irse con aquella gente que sabe más que tú en alguna materia, evidentemente. Y luego eso no contrarresta nada que tu propio trabajo personal. Todo lo contrario, siempre se puede aprender, ¿no? Y después, si no ves que no es lo que buscas, pues no hay más. O sea, que sí que no te obliga a nada, es como una comida. Tú pides un plato, lo pruebas y si no te gusta no lo vuelves a pedir. Claro. Entonces claro, ahí la relación de maestro y discípulo es compleja porque ya te digo, no siempre los maestros favorecen que el alumno vaya lo más lejos posible. Exactamente. Bueno, el último punto. Y acá te voy a dejar tirarte a vos al agua primero, Pepe. Invertir en pérdidas. Esto suena, como una contradicción para el karateca que está acostumbrado a ir y ganar torneos y cosas así. ¿Cómo que Ujú. voy a invertir en pérdidas? ¿A qué nos referimos acá? Bueno, voy a coger un ejemplo también de un vídeo que vimos el otro día, también fue motivo de debate, donde, bueno, hay un sensei trabajando Kake o Tui Show, como quiera llamarlo. A mí me gusta más llamarlo Tui Show, me identifico más con él, pero bueno, entiendo que el nombre más, digamos, más clásico del karate es Kake, donde, bueno, están utilizando el elemento Go como la base principal, ¿no? Entonces, si a esa persona o a esos practicantes que estaban en ese momento trabajando Kake, yo le dijera, tienes que trabajar Yu más suave. La única manera de poder trabajar Yu es quitando Go. Es Mm, decir, es perder Go, mm. perder parte de Go para trabajar Yu. En la medida que nosotros estemos dispuestos que para trabajar algo tenemos que abandonar también a algunas cosas que a lo mejor incluso la tenemos dominada, es todo un paradigma, ¿no? Y ahí es donde está la clave del progreso, ¿no? En la capacidad de invertir en pérdida, de saber qué debo de perder para ganar luego, ¿no? Por Sí, otro lado. justamente porque la fuerza es una de las características típicas de este sensei que es tan famoso, No, que apasiona. y casi de todos, ¿eh? Es más difícil. Lo que pasa es que aquí se manifiesta de una forma exagerada Mm, y además se le idiotriza, o sea, se le da como una cualidad personal, es decir, nadie dice: "Uy, qué pedazo de yokogiri tiene", todo el mundo dice: "Ah, qué fuerte es", ¿no? Es decir, entonces, bueno, no sé si él se siente responsable, a lo mejor, a la hora de demostrar que la fuerza, pero a los karatecas les cuesta mucho trabajo soltarse. O sea, invertir en pérdida es difícil. ¿Por qué? Porque como el camino para conseguir aquello que se supone que es la verdad les ha costado, claro, ahora que va a ser lo contrario, ahora que voy a tirar lo que sé. Entonces, claro, invertir en pérdida es un término o sea, es un elemento que requiere de madurez personal, ni siquiera de conciencia, porque uno sabe que para hacer una cosa a veces tiene que dejar otra. Es decir, si yo voy en bicicleta y quiero correr, tengo que bajarme de la bici y salir a correr y tengo que dejar la bicicleta a un lado, ¿no? Pero la conciencia no basta también con la madurez, ¿no? Quizás a lo mejor predomina por encima de todo eso. claro, pero por ejemplo, es que esta simple frase, em,
penetra un montón de áreas, porque desde el punto de vista técnico, en el karate estamos enamorados de la contracción, por ejemplo. Contracción y velocidad, contracción y velocidad, contracción y velocidad. Es el Bueno, yo he escuchado que una de las características principales que el karate a otro sensei de mucho nombre, es poner en un vídeo suyo, decía: "Al karate se le conoce fácilmente por su explosividad, ¿no? Por su fuerza". bueno, y bueno, ¿Recuerdas, no, el vídeo que ambos vimos? O exactamente. sea, que ese es que es un atributo propio del karate, ¿no? Y bueno, pero el gran problema es que, nosotros, bueno, eh, como me decía mi sensei antes, estás, aplastando una uva con una masa. O sea, que en realidad somos, extremadamente ineficientes. Seremos muy efectivos, pero seguimos siendo extremadamente ineficientes porque derrochamos un montón de energía. Siempre vamos al máximo en vez de a lo necesario. Entonces, por ejemplo, a nivel técnico, a nivel físico, es importantísimo, eh, invertir en pérdidas. Y digo, por ejemplo, bueno, yo toco la guitarra. Una de las cuestiones más difíciles de quitarse de encima es el presionar las cuerdas demasiado fuerte. En cambio, vos lo ves a los expertos, las tocan exactamente lo necesario y siguen de largo. En cambio, si las apretás demasiado fuerte, te trancás, perdés velocidad. Y bueno, eso pasa también a nivel físico, que tenés que ir a aquello en lo cual no es tu fortaleza, tenés que abandonar lo que es tu fuerza, tu zona de confort, tenés que ir ahí donde sos débil, pero también a nivel social. A veces tienes que salir de un dojo porque no te da lo que estás buscando y perdés amigos, perdés amistades, perdés graduaciones, perdés títulos, perdés lo que sea. A veces, si tenés la valentía para hacerlo, ¿no? Em, a veces tienes que tomar decisiones de vida, priorizar tu karate o priorizar un, un proyecto económico, por ejemplo. Tienes que invertir, claro. Claro. Pero entonces, Yo estuve haciendo un proyecto de empresa hace unos años y cuando lo hicimos, lo tengo por ahí, incluso nos presentamos a un concurso a la Junta de Andalucía y nos dieron un certificado por el proyecto que hice y en proyecto empresarial, personal, ¿no? Me refiero. Y nos encontramos que los 2 primeros años íbamos a perder. ujú, Si todo iba bien, a partir del segundo año es cuando íbamos a empezar a ganar algo. ¿Y quién está dispuesto a eso? Claro, es complicado. claro, pero incluso, ¿quién está dispuesto? Yo sé quién está dispuesto, pero le pregunto a la audiencia, ¿quién está dispuesto a decir, no, voy a invertir mi tiempo y energía en el dojo y no voy a perseguir esta posibilidad económica para ganar más dinero? Es que si estás buscando la maestría, digo, Van Gogh se murió muerto de hambre, no vendió un cuadro, una pintura en su vida, pero perseguía la maestría. Entonces, La mayoría tienen mecenas, ¿no? exactamente. O la mayoría pinta lo que vende. Pero este hombre tenía una visión y nunca renegó de esa visión. Y se murió pobre sin haber vendido un cuadro en su vida. Sí, pero esos ya son extremos exagerados que sabemos que se requiere de una gran valentía y de, bueno, de ver el mundo desde una visión más amplia, ¿no? De la que nos imponen, ¿no? Pero después hay, digamos, partes intermedias donde una persona, por tal de no perder la secretaría de una organización o ir a examinar los domingos dentro ser parte del jurado de Mm. una federación, asociación, como quieras llamarlo, permanecen y O no perder aunque los grados que tienen. para no perder ni una pizca de estatus, ¿no? Y prefiere no invertir en pérdida porque, bueno, ahí es más fácil. Pero que sea más fácil no significa que sea mejor, A obviamente. eso me refiero. Ahora, si quieres conseguir la maestría, este es uno de los pasos importantes. Uno tiene que estar dispuesto a, para que el barco no se hunda, es a tirar todos los objetos de valor que tengan, ¿no? Por mucho que parezcan que tienen valor, hay algo mucho más importante siempre.
Claro, exactamente. Entonces hay que por eso vuelvo a uno de los puntos del principio de tener claros los objetivos, ¿no? O sea, y después tus, elecciones tienen que ir en pos de esos objetivos. Lo que pasa es que nosotros cuantificamos todo, ¿no? Si si sos karateca es cuántas medallas ganaste, en qué campeonato, digo, o cuántos danes tenés, y en realidad no, esa es habilidad. ¿Cuántos danes tenía Matsumura? Cero, ¿no? Y nadie se pregunta. Bueno, yo quiero tener lo que tenía Matsumura, el resto no me interesa. Cuando en tu práctica dejas de pensar en los grados y piensas en el crecimiento personal, yo creo que ha subido varios escalones, ¿no? De esto que estamos hablando, de cómo conseguir la maestría. Mientras esté todo relativizado y los elementos de maestría dependan o sea, la maestría dependa de elementos externos, no va por ahí. Todo esto, fijaros que lo que hemos hablado, todos son decisiones personales a nivel interno y profundo. Mm, Absolutamente nada tiene que ver con elementos externos que nos van a ayudar, ¿no? Quizá alguno puntual, pero que depende de nosotros, ¿eh? mm. Que estemos ahí, ¿no? Mi maestro siempre me Sin decía embargo, la maestría, ¿no? A veces se confunde, lleva tantos años, no, no, no. tantos grados en tal escuela, que eso también es importante, con tal maestro, etcétera. 4 años de tercera a cuarto dan y 5 años de cuarto a quinto dan. Mi maestro siempre me decía, el karate no se aprende por osmosis. O sea que haciendo los movimientos y, y gritando en unísono no se llega a la, a la maestría. Un monólogo que vi me hizo mucha gracia. Decían que, ahora lo contextualizo, ¿vale? Decía que realmente Superman es el único superhéroe que existe, porque él se tenía que disfrazar de normal para que nadie lo reconociera, ¿no? O sea, él se tenía, ¿sabes? O sea, él decía, eso es cuando se dice, ¿por qué era Superman? Porque usaba un traje con capa, no, no, era No, Superman, era pues, precisamente se disfrazaba de Clark Kent. se disfrazaba de Clark Kent, ¿no? Eso es lo que le hacía ser Superman, la diferencia, ¿no? Pasa un poquito, ¿no? Es decir, no por el hecho de tener grado y tener un traje determinado, con un sello, un escudo, porque esto es algo que se sabe, ¿sí? Estamos hablando de forma muy simple, la gente lo sabe. Lo que ocurre es que saber una cosa no implica que sepas cómo llegar a otra, ¿no? Simplemente saber el elemento de descarte, pero no el elemento que suma. Exactamente. Y bueno, con esas palabras mejor no se puede terminar. Nos pasamos de recontra la hora, o estamos por la Es hora, una que hora y 52 minutos. si no, no hubiéramos, si no Y hubiéramos nos desarrollado, quedaron puntos igual por el camino, sí, digo, pero bueno, si no no, se puede todo en esta vida. claro, si no lo hubiéramos podido desarrollar es que no, no sé, se queda todo en el aire, ¿no? Así que bueno, ahí nos quedamos. Entonces, hasta la próxima. Como siempre, todos los sábados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Eh, Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast.